Muchos pacientes con dolor de hombro llegan a consulta convencidos de que necesitan trabajar fuerza. Han probado ejercicios, han levantado cargas e incluso han mejorado algunos movimientos, pero el dolor sigue ahí. Y aquí está el error. En muchos casos, el problema no es la fuerza, sino el control escapular. La escápula es la base sobre la que se mueve el hombro, y si esa base no es estable ni coordinada, cualquier gesto como empujar, traccionar o elevar el brazo se realiza sobre una estructura ineficiente. El resultado: compensaciones, sobrecarga cervical, molestias y limitaciones funcionales. Por eso, antes de fortalecer, deberías responder a una pregunta clave: ¿está la escápula funcionando correctamente? Hoy te voy a enseñar cómo valorar el control escapular en 15 minutos y cómo utilizar la electromiografía para detectar exactamente qué músculo está fallando. La clínica y la evidencia coinciden en algo: las alteraciones en el movimiento de la escápula o discinesias escapulares están muy relacionadas con el dolor de hombro. En muchos pacientes vemos tres patrones claros: inhibición del serrato anterior, déficit del trapecio inferior y sobreactivación del trapecio superior como compensación. El problema es que estos patrones no siempre se ven a simple vista. El paciente puede completar el movimiento, pero con una estrategia compensatoria. Y tu trabajo no es solo ver el movimiento, sino entender qué músculo lidera la acción y cuál está fallando. Vamos con un protocolo práctico. Primera prueba: high retraction. Aquí analizamos la capacidad del paciente para controlar la retracción escapular, especialmente el papel del trapecio inferior. En un patrón eficiente, el trapecio inferior debería activarse más que el serrato anterior. Si ocurre lo contrario, el paciente puede tirar, pero no estabiliza correctamente. En este caso, el error no es falta de fuerza. La solución no es añadir carga, sino reeducar el patrón y facilitar la activación del trapecio inferior. Segunda prueba: flexiones en pared o en suelo. Aquí evaluamos el control escapular durante un gesto de empuje, donde el serrato anterior debería liderar. Una sinergia correcta es que el serrato active más que el trapecio inferior. Si ocurre al revés, el paciente pierde estabilidad dinámica, especialmente en tareas por encima de la cabeza. Aquí el objetivo es claro: reeducar la protracción escapular y priorizar el control sobre la carga. Tercera prueba: flexión de hombro. Durante una elevación eficiente, la escápula debe acompañar el movimiento respetando el ritmo escapulohumeral. Cuando falla, aparece un patrón típico: sobreactivación del trapecio superior, mientras el serrato anterior y el trapecio inferior participan menos de lo necesario. El resultado suele ser alteración del ritmo, sobrecarga cervical y dolor durante la elevación. Y aquí vuelve el error habitual: progresar en carga sin haber corregido antes el patrón. Primero control, después fuerza. Cuando falla el control escapular, el hombro pierde su base de estabilidad. Esto genera una cascada de compensaciones. El cuello participa más, aparecen tensiones cervicales, se pierde eficiencia en empuje y tracción y disminuye la capacidad de generar fuerza. Con el tiempo, esto se traduce en dolor recurrente, sobre todo en movimientos repetitivos o por encima de la cabeza. En cambio, cuando el control escapular es adecuado, el hombro trabaja de forma más eficiente y el riesgo de lesión disminuye. Aquí es donde entra la AMG. Uno de los mayores problemas en la valoración del hombro es que muchas decisiones se toman solo por observación o por la sensación del paciente. La electromiografía te da información objetiva sobre qué músculo se activa, cuándo lo hace y con qué intensidad. Puedes comprobar si el serrato anterior lidera la protracción, si el trapecio inferior estabiliza durante la retracción o si el trapecio superior está compensando durante la elevación. Además, puedes medir cómo cambia este patrón tras una intervención. Esto te permite tomar decisiones mucho más precisas, saber cuándo progresar, cuándo corregir y cuándo un ejercicio está cumpliendo su objetivo. Recuerda esto: muchos problemas de hombro no se deben a falta de fuerza, sino a falta de control escapular. Si no evalúas la protracción y la retracción de la escápula, puedes reforzar compensaciones sin darte cuenta. Porque en el hombro no se trata solo de moverse, sino de moverse con el músculo correcto y en el momento adecuado. Si quieres aprender a integrar la EMG en tu consulta y acelerar los resultados de tus pacientes, solicita información.